Bueno, muchachos, señoritas, bienvenidos. Ya estos son nuestros dos últimos días de clase, hoy y mañana. Hoy eh, les tengo que decir pues de que pues las notas están. Venga, yo les digo, nosotros al fin y al cabo, cuántas notas sacamos. 6 notas, ¿no? El primer parcial, el segundo parcial. ¿Qué notas tenemos? No, creo que falta una nota. Segundo parcial, el ensayo. Oh, sí, falta el ensayo de la teoría del valor de Premat. Son 7 notas las que tenemos. Incluyendo la que tenían que subir hoy, antes de la clase. Bien, muchachos. Mañana pues nos dedicaremos un poco con cada uno de ustedes a hablar con respecto a las notas. Uno a uno. Entonces yo pensaría que mañana voy a ir dejando ingresar a cada uno para hablar como en privado con cada estudiante para que sepa cuál es sus notas. ¿Okay? Pensaría que es mejor así para no estar con todos reunidos y además de que nos demoraríamos más. Estamos con cada uno, va a ser más rápido que lo hagamos. Entonces yo iría admitiendo a cada uno, termino con esa persona y digo, pues no me puedo demorar mucho con cada uno, pues porque pues, el tiempo no nos alcanzaría. Máximo 3 minutos con cada uno para que podamos avanzar y para que sepan sus notas, las que van a aparecer en la plataforma de la universidad. Eso es lo que nos queda pendiente para mañana. Hay algunas personas que no me entregaron algunos trabajos, ya no hay tiempo, ¿no? Entonces hay personas que tienen bajas notas por eso, porque no entregaron sus trabajos a tiempo. Bueno, ya he estado calificando algunos mapas conceptuales, entonces ya terminaré de calificarlos, si no esta noche, entonces mañana en el transcurso del día, que tengo un poco de tiempo. Bien, entonces vamos a comenzar. Quiero comenzar mostrándoles un video a ustedes para entrar con el tema. Por eso lo busco acá, por favor. A ver dónde está. Listo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy? ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Entonces, ¿dónde está? Vamos a compartir.
Prestemos atención, por favor, a este video. A la maestra que papá y mamá la beneficencia la hacen por su cuenta, ya lo sabes. ¿Comprendido? Pero le he dicho que sí. Pues ahora vas y le dices que no. Nunca es necesario decir que sí, recuérdalo, nunca, siempre no. Porque con un no te desatas y con un sí te ahorcas. ¿Eh? Pero si son para los pobres. ¿Qué pobres? Los pobres no existen. ¿No sabes que ahora los mendigos están llenos de millones? ¿Sabes que cuando muere un pobre le encuentran el colchón lleno de billetes de 1000? Lo tienen repleto de billetes en vez de lana. Puede suceder que se los coman los ratones y entonces no queda más que un bonito puñado de serrín. Ya sabes, con sus dientecitos los ratones hacen ñam, 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 ñam. ¿Te has lavado los dientecitos? Enséñamelos. Un besito. Enjuágate. ¿Buena? Sí. ¿Tienes más gana? ¿Quieres otra? ¿Eh? No. Bueno. 2 capuchinos y 2 pastas. 2 capuchinos y 2 pastas. 200. 200. Pero papá, sí. Hasta la vista, preciosa. Buenos días. Pero papá, si hemos comido 6. ¿A ti qué te importa si solo hemos pagado 2? Es necesario ser pícaros en la vida, recuérdalo, pícaros, ¿está claro? Sí. Vamos. Abre el bolsillo. Mira cuántos azucarillos ha cogido papá para ti, ¿eh? A ver si aprendes a ser pillín. Escucha, Pablito, tú eres bueno, inteligente y hasta guapo, pero pícaro no lo eres. Ahora te diré una cosa. El mundo es redondo y quien no se espabila va al fondo. ¿Has comprendido? ¿Has comprendido bien? Recuérdalo. Espera, ¿qué paso yo? Papá, por ahí no se ¿Y puede. a ti qué te importa si es dirección prohibida? ¿Está el guardia? No, pues entonces. Nosotros tenemos que llegar a la escuela a la hora. ¡Animal, es que no sabes conducir! Anda, Pablito, contéstale a ese desgraciado. Bravo. Aquí tienes el almuerzo. No lo pongas con los cuadernos porque se manchan, ¿eh? Y no se lo des a los compañeros. ¿Comprendido? Cómetelo tú solo. Nada de compañeros. Ah, y no hagas enfadar a la maestra, ¿eh? A propósito, no está mal tu maestrita, ¿eh? Y la verdad, ¿prefieres la maestra o Sofía Loren? Oh, vamos, no te pongas colorado. Somos hombres, ¿no? Tenemos que hablar y decirnos todo. Vamos, alégrate. Un besito, papá. Chao, papá. Chao. Mi hijo se está volviendo un verdadero sinvergüenza. El otro día con Luisa, una amiga de mi mujer, el agua para mí. que no está nada mal, estaba sentada en la butaca y ¿sabes lo que le hizo el niño? Oye, perdona. ¿Has comprendido? 7 años y medio nada más. Mejor que sea así que tonto, ¿no? Ah, sí. ¿Y el tuyo? ¿El tuyo cómo va? Bastante sinvergüenza también. Quizá un poco tímido, debe ser herencia de su madre. Pero yo le voy enseñando y se va haciendo, sí. ¿Te ha pegado Juliano un puñetazo en un ojo? Sí. Pues tú debías haberle dado una patada en... Recuérdalo, quien da primero da 2 veces. En la vida hay que hacer siempre lo posible para no perder. ¿A ti te gusta perder? No. Entonces pega. Y recuerda el proverbio. Sí, el mundo es redondo. Ese no. Mejor un buen proceso que un buen funeral. Anda, cómete la pera que llega mamá. No tengo más hambre. Vamos, cómete la pera. Si no tengo hambre. Está bien, no te la comas. Querido, ¿quieres probar este café? Es una nueva marca que he comprado en el supermercado. Probémoslo. Pablito, ¿quieres café? No. Tómatelo, te sentará bien. Reconforta, excita. Parece un muerto este chico. Toda la vida será un desgraciado. Bueno, qué asco. Mira qué cola. ¿Qué podemos hacer ahora para entrar ahí? Calla, y ya verás qué clase de trucos es capaz de usar tu papá. Aprende, ¿eh, Pablito? ¿Qué te parece? ¿Qué haces? Tú calla y observa. Sígueme. Perdonen, soy un mutilado de guerra. Sí. Paso delante porque tengo la pierna y el brazo. Pase. Benditos vosotros que podéis caminar bien. Inválido. El niño lo paga porque no llega al metro. 200 liras. Los mutilados como usted no Como dice el deberían... proverbio, el mundo es redondo y quien no se espabila... Va al fondo. Va al fondo, estupendo. Bravo, bravo, muchacho. Entra que te divertirás.
¿Ves esos anuncios? ¿Los ves? Son manifiestos electorales. ¿Y los que ganan las elecciones? Dime, ¿cómo se llaman? Pues los que ganan se llaman diputados y van al Parlamento. Pero ahora ya no les llaman diputados, sino enchufados. Así les llaman. Sí, tú ríete. No es para reír, es más bien para llorar. Tienen más cuento porque, ¿sabes? Los que tendrían que pensar en los intereses públicos piensan solo en sus propios intereses. Por desgracia existe esa tendencia a la deshonestidad, esa tendencia a la mala fe. Por eso, si uno quiere ir bien por la vida, lo mejor es no fiarse nunca de nadie. ¡Nunca! Nunca te fíes de nadie, ¿comprendes? Ni siquiera de tu padre. No, yo bromeo, ¿eh? De papá sí. Anda, da un besito. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no adelantan? ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse, tortugas! ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse! ¡Eh! Oye, ¿les gastamos la bromita del pañuelo, eh? Vamos, finge haberte desvanecido. Apoya la cabecita aquí. Fingido, ¿eh, Pablito? No, en serio. Aráñate un poquito, no sea que nos pare un guardia. Años después, asesina a su padre después de robarlo. La víctima. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Comentarios. Comentarios de la presentación que tuvimos ahorita. ¿Ninguno, muchachos? Sí, profe. Dígame, Julián. No sé, me recordó una frase que se utiliza hace mucho que dice, educa al niño y no tendrás que castigar al adulto. Sí, correcto. Es exactamente Entonces, eso, ¿no? es generar esos espacios como que ese aprendizaje sea lo más correcto que se pueda, porque es que con cualquier, no sé cómo ponerlo en palabras claras, pero cualquier error o cualquier mala conducta por parte de los padres se replica en los niños. Total. Y ese ejemplo que yo les mostré ahorita, pues es bastante evidente de cómo nosotros los adultos generamos ciertos tipos de comportamientos en los pequeños. Sí, María Isabel, ¿qué quieres comentar, por favor? Pues que a mí me hizo recordar lo que ya habíamos visto en otras clases con respecto al aprendizaje social, que es muy cierto que lo que observan nuestros hijos en nuestro hogar, pues ellos lo replican, pero también pues en nuestro entorno, ¿no? Entonces, o sea, es muy impactante que él, digamos, haya sido tan permisivo con su hijo y que este hijo después lo haya asesinado, o sea, lo haya robado y después lo haya asesinado. Pues ahí está, víctima de su propio invento. Gracias, María Isabel. Mari, ¿te quieres comentar? Profe, sí, que ahí vemos realmente la educación que tuvo su hijo, que él de pronto fue tan permisivo que no se dio cuenta el mal que le estaba haciendo al futuro y que realmente el ser tan permisivo no es muy bueno. Aparte la enseñanza que él está dejando en el niño y con las acciones que él también hacía, pues fue construyendo como tal esta conducta en él para que más adelante al crecer pues hiciera lo que hizo, profe. Sí, así es.
Gracias, Mari. Lorena, ¿cuál es tu opinión? Profe, pues yo pienso que el tipo sabía lo que estaba sembrando en el niño. Al decirle pues que no se confiara tampoco de su padre, pues yo pienso que él tenía muy claro lo que quería enseñarle. No fue un error que él cometiera, sino fue algo que él a propósito pues le estaba enseñando al niño y pues creo que finalmente él sabía lo que iba a pasar en unos años con el niño, enseñándole esas cosas. Sí, tienes razón, Lorena. Ya hablaremos al respecto. Diego, ¿cuál es tu comentario? Muy buenas noches. Yo- No, profe, pues digamos, asocio mucho eso a lo que pasa en la actualidad. Digamos, cómo el comportamiento de una persona puede influenciar en las otras para que copien, digamos, como ese mismo actuar. Entonces, lo relaciono mucho, pues, lo que ha pasado en las marchas y todo eso, que hay muchas personas que lo hacen y cuando les preguntan por qué lo hacen, ni siquiera lo saben por qué lo están haciendo, sino simplemente porque vieron a otro que lo estaba haciendo. No sé si me de entender. Entonces, Sí, digamos, como que claro, pasa mucho en la actualidad, profe. totalmente de acuerdo. De hecho, pues la presión de las masas surge su efecto en las personas que están observando. Nosotros podemos observar y al observar generamos cierto tipo de conductas que van a estar seguidas, o acuérdense de la palabra contingente, o son contingentes a algún estímulo, algún refuerzo, alguna situación que hacen que se mantengan, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso, tener en cuenta de que la presión social, la influencia grupal es muy fuerte, es supremamente fuerte. Si nosotros hablamos del concepto de psicología social, eh, ustedes conocen que hay una conducta que es la conducta prosocial. La conducta prosocial es el querer ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Es lo mismo que llaman el altruismo. Pero para ayudar, pues, se requieren cierto tipo de situaciones para poder generar esa conducta. ¿Sí? Uno ayuda, por ejemplo, a las personas que son más cercanas a uno. Uno ayuda a las personas que de pronto tienden a ser similares a uno. Si yo, por ejemplo, estoy viviendo fuera del país, en Canadá, en Orlando, cualquiera de estos lugares, de estos países, eh, la gente tiende a ayudarse con los mismos colombianos o con los mismos latinos, porque pues, de alguna u otra manera pues, es una manera de apoyar a la gente, ¿sí? Pero lo hacen o lo hacemos precisamente porque tenemos la opción de identificarnos con ellos o ellos se identifican con nosotros y nosotros nos colocamos en los zapatos de ellos y generamos esa conducta altruista sin esperar nada a cambio. Pero lógicamente pues eso tiene sus, sus implicaciones con respecto a la experiencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, ayudo a alguien y resulta que de esa ayuda que yo di, obtuve una situación negativa, como una consecuencia negativa porque me engañaron, porque me robaron, eh, hicieron fraude y ahí me metieron en ese cuento, pues entonces como que uno ya no vuelve a hacerlo, precisamente por ese tipo de experiencia. Entonces, si hablamos un poco de esa psicología social, de la psicología de las masas, la presión del grupo es una de las cosas más evidentes para que la gente actúe. Y el ejemplo que como te estaba dando, Diego, de estos conflictos que se presentaron o que se presentan aquí en Colombia, y cómo la gente pues actúa porque ve a los otros actuar, ¿no? De hecho, cuando uno está en grupo, uno se atreve o es más osado, más atrevido a hacer las cosas que si uno estuviese de una manera individual. De hecho, la gente también espera actuar cuando ya ve que otros actúan.
¿sí? A ver qué fue lo que le pasó, a ver cómo fue que, cómo resultó la ayuda, ¿no? Y otra característica de esta psicología social de la conducta de ayuda tiene que ver más que todo también por el lado de cómo nosotros de alguna otra manera ayudamos a la gente que son semejantes a nosotros, que son de nuestro país. Y la otra sería en la medida que nosotros hayamos tenido experiencias positivas. Tenemos experiencias negativas, seguramente no lo vamos a replicar más adelante otra vez, ¿no? Y lo otro es de que si tenemos el tiempo o conocemos, si de alguna otra manera se requiere que si yo ayudo, yo conozca de eso que me están solicitando ayuda. Entonces, ahí hay algunas variables a tener en cuenta para poder determinar esa conducta altruista, ¿sí? Pero, lógicamente, este video que yo les mostré, pues, vemos que las primeras experiencias que tenemos nosotros en la infancia son las de nuestra vida social inmediata, que en este caso son nuestros padres, la familia, que empiezan a generar pues como ese tipo de influencia tan fuerte, tan marcada, constante, porque es algo que uno de niño vive todos los días, están presentes todos los días porque están generando aprendizaje. Entonces fíjense que tanto en el video del niño con el papá como los otros videos, las otras escenas, perdón, en donde veíamos cómo los niños imitan a los adultos, y eso es claro, de que la influencia es marcadísima, y por eso se generan cierto tipo de aprendizajes, cierto tipo de comportamientos, unos buenos, unos regulares y otros malas, ¿no? Pero uno dice, o uno diría, en este contexto, uno diría, si la influencia tan grande que tiene los modelos de comportamiento que tiene la televisión y los aprendizajes que tenemos, entonces todos seríamos unos delincuentes en potencia, pues porque uno está observando gente que actúa de una manera negativa, inadecuada, incorrecta, hostil, agresiva, mentirosa, cañando a la gente. Entonces, si eso es lo que nos bombardea a nosotros todos los días, seríamos unos delincuentes en potencia, unos asesinos en potencia. Y eso es lo que nos plantea, o lo que nos está planteando Albert Bandura con respecto a la influencia que tiene el ambiente inmediato de la persona en la que la persona está creciendo. Entonces realmente aquí se ve influenciado muchísimo el aprendizaje, pero con respecto a las consecuencias que estas personas tienen en un momento determinado. Entonces, mostré ese video precisamente para determinar pues, de que estos factores personales, ambientales y la conducta están generando, pues como les decía yo, una influencia de el aprendizaje positivo o negativo. Si miramos nosotros esta primera parte de la creencia, las expectativas, las actitudes y los conocimientos, ¿en dónde lo recibimos nosotros? En la infancia, con nuestros familiares, con nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros tíos, si nosotros estamos en una familia universal o por el contrario estamos en una familia nuclear, ¿sí? Que es el papá, la mamá y el hijo o los hermanos, ¿sí? Si es la familia universal, pues son los que habitan conmigo, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Entonces, pues hay ahí una gran cantidad de modelos de comportamiento. Entonces, cada uno de nosotros tenemos
ciertos tipos de creencias con respecto a cómo se debe uno comportar. Pero estas creencias han sido transmitidas de generación en generación, ¿sí? Porque eso siempre se ha llevado de esta manera en esta familia y eso es lo que debe hacer. Y las creencias hasta unos años hacia atrás, pues se veía que la mujer era la encargada de la crianza de los hijos y no tenía pues, ni por qué ir a trabajar. Esa era la creencia. Entonces, las expectativas en ese caso era que la mujer se quedaba en la casa y eso lo tenían ellas muy claro en su parte cognitiva, porque pues, no era viable que saliera, porque pues las actitudes machistas decían de que no era necesario, el hombre no lo permitía, el hombre es el dador, el hombre es el jefe de la casa. Entonces todo ese concepto generaba ciertas creencias, generaba ciertas expectativas, generaba ciertas actitudes y eso pues se iba transmitiendo de generación en generación con ese estilo de conocimiento. Entonces si es un muchacho como este niño que vimos en el video, crece en ese contexto familiar, pues imagínense en cuáles serán sus creencias, cuáles serán sus expectativas y cuáles serán sus actitudes y todo lo que ha conocido, todo lo que ha aprendido por ese modelo de comportamiento, ¿sí? Hoy día, pues lógicamente, pues eso ha estado pues cambiando, gracias a Dios, relativamente rápido porque pues toda esa situación generaba una serie de situaciones muy complejas, muy fuertes, muy negativas en los aprendizajes y en los comportamientos negativos de los niños en el colegio, donde tenían comportamientos vulgares, palabras soeces. ¿Por qué? Pues porque eso era lo que recibían prácticamente en la casa. Entonces, realmente, esos factores personales tienen allí su influencia para poder hablar de esos aprendizajes por observación. Ahora, con respecto a los factores ambientales, pues si nosotros estamos en una familia en donde está acomodada, o por el contrario, hay una familia que realmente tiene muy bajos recursos y prácticamente viven en hacinamiento, en donde, no sé, 12 personas viven en una sola habitación. Entonces realmente ahí estamos viendo cómo esos factores ambientales generan ciertos tipos de conductas, de aprendizajes también, de limitaciones, y esos recursos pues hacen de que tengan esta frase como si para matar a nací del corredor no pasa, ¿no? Porque es la creencia también y es la experiencia de vida que he estado yo teniendo en mis primeros años de vida en los muchachos. Entonces, pues lógicamente eso genera una serie de comportamientos también negativos, de limitaciones, de agresión, porque o de conductas inclusive a nivel sexual también inadecuadas, porque estamos hablando de que si 12 personas están viviendo bajo el mismo techo, en una sola habitación, pues si hay vida en pareja, si estamos hablando de que viven los papás y los hermanos y el tío con la pareja, entonces pues ese hacinamiento hace que se generen cierto tipo de conductas un poco inapropiadas a nivel sexual, y eso pues conlleva a que los muchachos aprendan erróneamente lo que es el concepto de las relaciones sexuales, de la manera como se debe amar, de la manera como se debe conquistar a una mujer, cómo responder, en el caso de las mujeres, a esas conquistas. Entonces realmente estos factores ambientales generan unas condiciones físicas negativas de convivencia, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros que todo eso está generando como un caldo de cultivo negativo, porque de hecho, cuando las niñas crecen en este tipo o tienen este estilo de vida, o tienen este estilo de contexto, se cansan tan rápido que quieren salir rápido de allá. Y lo mejor que pueden hacer, según ella,
es pues tener una relación de pareja, embarazarse y salir rápido. Pero pues puede que eso funcione como puede que no. Entonces, ahí vemos nosotros que tanto estos factores personales como estos factores ambientales generan una serie de conductas en cada uno de los que habitan en esos espacios, generan esos aprendizajes y tienen pues acciones individuales, elecciones de comportamientos buenos, regulares y malos, y también pues verbalizaciones con respecto a lo que piensan de su propia vida. Entonces, allí, si hay una persona, si hablamos nosotros de los factores internos, si hay personas que realmente tienden a ser dependientes, que tienden a ser sumisos porque han vivido en esas circunstancias, entonces todos sus pensamientos van a estar relacionados con eso, con esa limitación. Eso genera pues unos bajos niveles de ansiedad, perdón, unos altos niveles de ansiedad y una muy baja motivación. Entonces, es como que realmente la expectativa de vida que tienen, o de futuro, de éxito, es realmente muy limitada. Lo estoy colocando en un contexto totalmente adverso, totalmente negativo, donde se generan esos aprendizajes, ¿no? Pero pues lógicamente también pueden verse situaciones ambientales favorables, en donde también se generan pues creencias, expectativas y actitudes mucho más funcionales y mucho más adaptativas y adecuadas. ¿Por qué no? Lógicamente, no todos nosotros somos, digamos, personas que tienen esos tipos de comportamiento negativo, ¿sí? Y eso se puede presentar también. Entonces, dice que el desarrollo depende de un buen aprendizaje que se da por medio del modelado y la imitación. Y ahí vimos exactamente todo lo que nos mostraron en el video, es exactamente cómo se genera ese buen o mal aprendizaje, de acuerdo a ese modelo que el niño está imitando. Entonces, pues eso es algo que ustedes ya lo conocen. Okay. Entonces, Albert Bandura nos plantea pues este determinismo recíproco que tiene que ver con todo esto que yo les he explicado ahorita, en donde la persona pues se ve influenciada por esos factores ambientales, personales, todo ese tipo de variables de decisiones que pueden estar asumiendo las personas al vivir en una situación buena o mala, ¿sí? Entonces eso lleva a unos procesos cognitivos, a una serie de interpretaciones, y eso me lleva a mí a tener una respuesta conductual. Entonces ese determinismo recíproco dice que esta interacción genera entonces una influencia de una manera bidireccional, ¿no? Porque se está contando con ese tipo de aprendizaje, se está contando con ese tipo de consecuencias, de conducta, y eso va y viene, o sea, es totalmente recíproco. Entonces, y eso es cierto, porque nosotros no podemos dejar no podemos dejar de estar influenciados por el contexto en donde estamos. Eso lo tenemos muy claro. De hecho, nosotros sabemos de que el bebé nace y es una hoja en blanco o una tabula rasa, y esa hoja en blanco, pues, de acuerdo a su contexto ambiental, genera ciertos tipos de aprendizaje, que eso queda ya grabado en su pensamiento, y entonces eso genera cierto tipo de conducta, ¿sí? Entonces, espera que te están preguntando. Okay. Julián, señor, dígame, por favor. Gracias, profe. No sé, pues es un caso un poco extremo, pero ya que hablamos de Bandura con esa teoría del aprendizaje. Sí. Los niños que por algún motivo son retirados de sus padres por bienestar familiar y que van a vivir a instituciones, ¿ellos tienen un proceso, un acompañamiento psicológico a lo largo de toda la estancia en la institución, o cómo se manejaría con ellos Pues el proceso de aislamiento? La verdad debería, ese es el debería ser. Sí, eso que usted está planteando, Julián,
Eso es lo que debería, que haya ese acompañamiento permanente y que realmente las personas que asuman esa responsabilidad y ese compromiso lo hagan de la mejor manera, de la manera más ética, de la manera más profesional, porque de no ser así, pues, o sea, los niños que terminan siendo puestos en hogares de paso o que son adoptados por otras personas, muchas veces no les hacen ese seguimiento. Por eso debería ser una obligación del Estado, una responsabilidad del Estado de que se generen estos acompañamientos. A mí me gusta mucho una película que se llama El valor de una promesa o Valiosa promesa, que ahí nos muestra exactamente eso que tú nos está diciendo, Julián, como un Estado mal organizado, un Estado que no está realmente estructurado, que no hace ese seguimiento, le generó un cambio fuertísimo en la vida de los niños, ¿sí? No sé si ustedes lo han visto, esa película que se llama El valor de una promesa, que es un señor que está casado y que tiene su esposa. La esposa es de una religión que no permite que los médicos la examinen, porque ella dice que Dios, pues, pues, si está enferma, él mismo la curará. Entonces no permite que absolutamente nadie la examine ni nada por el estilo. Entonces esa situación lleva a que esta señora se enferme y él está trabajando, lógicamente, y tiene creo que son 5 hijos, en donde en esa época el mayor tendría como unos 13, 14 años y los otros ahí de para abajo, pero la señora se muere. Y cuando llega ya al hospital, pues él la lleva al hospital porque se desmaya, toda esta cuestión, pero cuando ya llega, pues muere, ¿no? Entonces... Sí, profe, con usted la vimos, creo sí. que fue en Teorías y Sistemas, Ok. la vimos, sí, señor. Exactamente, entonces ahí vemos nosotros eso que se nos está planteando, Julián, de cómo la influencia del contexto ambiental que se tiene va a generar una serie de decisiones, buenas o malas, en la gente que vive ese tipo de experiencias, ¿no? Pero debería ser, o sea, es claro que cuando, en el caso de uno como psicólogo, como terapeuta, la responsabilidad tan grande que tiene en no coger una historia clínica y simplemente transcribir lo que dice el terapeuta anterior, sino que uno mismo haga ese análisis funcional de la conducta y diga, esto es lo que se está encontrando, este es el diagnóstico, este es el nuevo diagnóstico que está soportado por el CIE-10, entonces ese es el que se coloca allí como nuevo, ¿ves? Pero si lo que hacemos nosotros es replicar un concepto, un diagnóstico que colocó un médico de hace, o un terapeuta de hace como unos 5 años, y lo volvemos a colocar, pues como que es como delicado, ¿no? Entonces, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los profesionales, también tendría que ser como algo de muchísima ayuda para este proceso. También sería inclusive un determinismo recíproco allí, porque en la medida que yo sea muy ético profesionalmente, en la medida que yo realmente haga valoraciones adecuadas, oportunas y con total conocimiento, le puedo ayudar a la gente. Entonces, pues realmente eso lleva a que se generen situaciones pues como que son a veces adversas en estas instituciones, ¿no? Porque pues en cierta manera los niños, los pequeños, se sienten, perdónenme la expresión, como manoseados porque pasan de una familia, no les gusta, pasan a otra, como si fueran, como si estuvieran en el almacén éxito, donde simplemente llegan y cambian la prenda, ¿sí? Entonces en esa circunstancia no se ve eso. Entonces, Diego, ¿ibas a preguntar algo también? No, profe, gracias. Ya la pregunta anterior. Ok, listo. Okay.
Entonces, continuamos. Mire, esto es lo que observamos nosotros en la película, en el video. El aprendizaje vicario, las consecuencias en la sociedad, ese modelo social que nosotros observamos, en donde tenemos esa imitación y generamos un aprendizaje, y ese aprendizaje me lleva a tener una serie de conductas. Entonces vemos ahí dos imágenes en donde pues, seguramente el niño que está en el estadio de fútbol, por iniciativa propia, él no haría ese tipo de gestos, ¿no? Eso sería una conducta social pues no favorable, no deseable, porque pues está mostrando su expresión facial, el movimiento que hace con los dedos, con el brazo, con la mano, y cómo esa influencia de ese grupo social que está allá al lado, que seguramente son adultos, está generando ese tipo de comportamiento. Lo curioso es de que eso es algo que se permite y es reforzado por los mismos adultos. Y eso es un error grandísimo que cometemos a veces los padres, los adultos, cuando los muchachos tienen un comportamiento pues, como adverso y se les refuerza. Que fue el comentario que hizo el señor cuando estábamos viendo el video de lo que hizo, que tuvo que levantarse y decírselo al oído porque era como muy grosero. Entonces, prácticamente como que si tiene conductas inadecuadas en el ámbito sexual y se le refuerza, entonces el niño va a crecer como con esa idea de que eso está permitido, de que eso es lo correcto. Entonces cuando él quiera tener una relación de noviazgo, pues el niño pues va a querer molestar a la futura novia, y si la novia no cede, pues entonces pues seguramente va a haber reacciones negativas, ¿sí? Porque va a querer siempre obtener lo que quiere, cueste lo que le cueste, sin importar absolutamente nada. Entonces serían ese tipo de conductas sociales pues no favorables. Y en la otra imagen, pues lógicamente, pues una conducta social deseable. Aquí yo veo que las cosas se presentan de una manera en donde el exceso o el déficit también es negativo, ¿no? Si yo creo en la justicia, si yo creo en los valores, si yo creo en el buen comportamiento de la gente, y yo espero eso siempre de la gente, pues entonces eso me parece que está bien, que está pues, como chévere, y eso es lo que yo le enseño a mis hijos, ¿sí? Como hace la señora allí, como generando un aprendizaje social deseable, esta conducta social deseable. Pero pues el mundo a veces es un poco fuerte, a veces es un poco desigual, injusto. Y cuando yo estoy creando este tipo de personitas y realmente pues como que lo estoy colocando en una burbuja en donde no le permito que tenga ningún tipo de frustración o de situación negativa, pues también estoy generando una persona que se puede desadaptar socialmente o puede sufrir, porque me enseñaron en mi hogar, me enseñaron de que esto es lo correcto, de que esto es lo adecuado, que esto es lo adecuado, pero cuando yo salgo a enfrentarme con una sociedad me encuentro con cosas que no son. Entonces, ¿cómo así que esto sucede? Si esto nunca me lo habían transmitido, nunca me lo habían generado en aprendizaje, entonces eso me lleva a tener también una serie de frustraciones, una serie de pensamientos inclusive que me pueden llevar a estados depresivos profundos, ¿sí? Porque pues, no contaba yo con esta situación. Y eso es lo que nos genera ese aprendizaje vicario, ¿no? Que es lo que sabemos nosotros de lo que aprendemos, de lo que observamos, de las consecuencias del modelo que estamos observando, ¿sí? Porque eso es lo que están haciendo, realmente las personas, aprender por medio de la observación. Entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva. Principalmente se denominó como conductismo, pero se observa
que era inadecuado, pues ustedes saben de que el aprendizaje social pues, está muy de la mano de lo conductual, también está muy de la mano de lo cognitivo, pero se enfoca de una manera más enfatizando en ese determinismo recíproco. Entonces, allí lo que hacemos nosotros es generar cierto tipo de aprendizaje de acuerdo a lo que observamos o tenemos en esa representación mental para comprender la imitación. Entonces hay tres elementos importantes de la imitación: el modelado y el aprendizaje cognitivo social. Bueno, con respecto a lo que es la imitación, estas imágenes las veíamos en el video, cómo los pequeños asumen este tipo de comportamientos de los adultos. Si la mamá, si los hermanos mayores, hijas, las hermanas mayores tienen un tipo de problema con respecto a la alimentación y se autoinducen el vómito y hay una pequeña, pues lógicamente eso va a generar ese tipo de situaciones pues, negativas. ¿Ven? Entonces, allí vemos nosotros que la imitación, según Bandura, plantea eso, plantea de que la gente observa frecuentemente a lo que están haciendo los demás y trata de repetirla. ¿Sí? Porque si lo hace mi papá, si lo hace mi hermana mayor o mi mamá, eso está bien hecho. ¿Sí? Observamos esas conductas en la otra persona, en el modelo que yo estoy siguiendo, y lo seguimos. ¿Sí? Tendemos a repetir esa parte. Entonces ahí estamos viendo ese factor de imitación. ¿Sí? Esta repetición no significa hacerla en el mismo momento, sino que se guarda, y eso es muy cierto, o sea, no muchas veces hacemos de inmediato lo que observamos, algunas veces sí, pero algunas otras veces lo que hacemos es guardar una imagen en nuestro esquema de pensamiento, allá en la memoria, y la reproducimos tiempo después, cuando consideremos sea importante hacerlo. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando psicología, estaba yo como en segundo semestre, y resulta de que pues estábamos en clase, creo que era clase de biología, no recuerdo bien, pero era un grupo grande, y la profesora pues estaba como un poco indispuesta, como un poco cansada, como con sed, digámoslo así, tenía como un poco de sed. Y uno de los muchachos del salón se levantó y salió del salón. ¿Sí? Él regresó después al salón con una botella de agua y fue al frente del salón y se la entregó a la profesora. Pues lógicamente ese tipo de conducta fue reforzada por la profesora hacia el estudiante, fue reforzada por las compañeras, ¿sí? Porque pues las expresiones no se hicieron esperar con respecto a qué lindo, qué tan hermoso, qué tan bello, qué tan amable. Entonces, pues lógicamente eso, pues todo el mundo en el salón se dio cuenta. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa conducta fácilmente fue observada por cada uno de nosotros y seguramente fue guardada, como esa imagen mental, fue guardada y seguramente esa conducta se podría repetir después. O sea, en una situación similar, en donde pues yo me acuerdo de eso, entonces yo voy a hacer lo mismo, entonces me salgo al salón y le llevo la botella de agua a la profesora. ¿Sí? Pues me parece que también obtendría yo resultados positivos por repetir esa conducta. ¿Por qué? Pues porque aprendí, la guardé y pues, la reproduje en un tiempo futuro. ¿Sí? Esa conducta. Bien. Ahora, el modelado, pues esto es muy claro.
identificar la conducta que se desea establecer, seleccionar al modelo, porque no todos los modelos son significativos para uno. Hay modelos que son pues, interesantes para uno y otros no. ¿Sí? Y entonces, aquí depende mucho de a quién esté yo observando y a quién esté yo tratando de emular. Ese modelo tiene que ser realmente alguien significativo, alguien agradable, alguien que sea influyente, ¿sí? Entonces, eso lleva a que el modelado que yo estoy teniendo, que yo estoy observando en una manera, si es en vivo o es simbólico, pues realmente yo me identifique, ¿sí? Entonces, aquí se ve muchísimo la influencia que tiene el conocimiento, la experiencia, la presencia de la persona que yo estoy observando, ¿sí? ¿Qué tan representativo es este personaje? ¿Qué tan reconocido es? Entonces, en la medida que sea muy reconocido y que sea una persona que sea influente, que es lo que llaman ahorita, que realmente pues entonces yo pueda pues, hacer lo mismo que hace él, porque esa persona ha obtenido buenos resultados. Y en el aprendizaje cognitivo, hace énfasis en los mecanismos cognitivos que nos permiten aprender de nosotros mismos, de los demás y del mundo, y regular así nuestra conducta. Aquí tengo que decir de que esto está muy relacionado con la tríada cognitiva de Aaron Beck, en donde la tríada cognitiva dice cuál es la percepción que yo tengo de mí mismo, cuál es la percepción que yo tengo de la gente que me rodea y cuál es la percepción que yo tengo del mundo, cuál es la expectativa que yo tengo, me va a ir bien, me va a ir mal. O sea, si estamos hablando de este aprender de nosotros mismos, de los demás y del mundo, tiene que ver muchísimo esos conceptos de esa tríada cognitiva, porque es la representación, es la interpretación que yo hago de esas tres áreas. Lo que es con respecto a mí, lo que es con respecto al mundo que me rodea, al medio ambiente en donde yo estoy, y lo que, es decir, cuál es la idea y cómo me podría ir en este contexto. O sea, si yo veo que mi futuro es incierto, porque pues como que yo no voy ni para atrás ni para adelante, entonces pues realmente como que mi futuro es negativo. Entonces ahí es cuando se empiezan a generar unos estados depresivos muy fuertes en la gente, porque pues tiene mala percepción de sí mismo, tiene malas relaciones interpersonales, y entonces con esas dos también tiene o puede llegar a tener como una interpretación negativa de su futuro, ¿sí? Entonces, acá tenemos que proponer 5 tipos de capacidades, que es la simbolización, capacidad para representar simbólicamente el conocimiento. Acá lo que nos plantean, por ejemplo, en el colegio, cómo las profesoras, las maestras, realmente generan ese tipo de aprendizaje, porque lo hacen de una manera simbólica, asocian cierto objeto con cierta letra, con cierta palabra. Si decimos simbólicamente, por ejemplo, el perrito, entonces estamos generando cierto tipo de frases como guau guau, palabras, y eso realmente generan cierto tipo de simbolismo, generan ciertos tipos de aprendizaje, ¿sí? O simbólicamente lo representan cuando están generando el aprendizaje del idioma, cuando están hablando si le presentamos la imagen de una cama, entonces cómo se suena, cómo se forma la palabra, y le estamos mostrando simbólicamente esa parte. Bueno, el aprendizaje vicario, que ya lo conocemos. En el tercer aspecto, capacidad de anticipar contingencias, consecuencias, expectativas, que tienen mucho que ver con ese aprendizaje vicario, ¿no? Mi comportamiento genera cierto tipo de consecuencias, buenas o malas, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos viendo ese aprendizaje, anticipándonos nosotros a las consecuencias. La autorregulación, la capacidad para alcanzar metas y evaluar nuestras acciones. Es decir,
todo lo que yo me he trazado lo he logrado, me autorregulo, me doy cuenta que las cosas no salieron como yo esperaba, entonces como que vuelvo al punto de partida y trato de corregir, porque estoy regulando pues precisamente las consecuencias negativas y estoy generando nuevos espacios, nuevas experiencias, nuevas relaciones, y entonces pues como que yo me autorregulo allí para tratar de alcanzar o ir avanzando en metas que vayan aumentando en dificultad, pero lo voy haciendo de una manera gradual. Y eso es lo mismo que tiene que ver con la autorreflexión, que es la capacidad para pensar en uno mismo y todo lo que yo tengo que modificar. Si la gente, pues lógicamente, no reestructura, no cambia, no analiza, no reflexiona, pues lógicamente puede tener nuevamente las mismas dificultades una y otra vez. Entonces la idea es de que haya primero esa autorregulación y posteriormente que también exista esa reflexión. ¿Para qué? Pues para que nosotros no sigamos por el mismo camino tropezándonos con las mismas cosas. Y aquí es donde yo digo que es algo muy importante entender lo que tiene que ver con este aprendizaje observacional, en donde pues no necesariamente tendríamos que ser asesinos en potencia cuando vemos un programa de televisión o cuando vemos a alguien, a un modelo, porque pues acá nos están diciendo los elementos básicos de ese aprendizaje por observación. ¿Sí? Esos 4 aspectos de la atención, retención, reproducción y motivación, pues son importantes. ¿Y yo por qué voy a prestar atención? Yo voy a prestar atención precisamente porque la persona que me está influenciando para mí es importante. Lo que están haciendo en este momento es importante para mí, entonces lo hacemos con respecto a que como me interesa y le voy a prestar mucha atención. Aquí hay mucha similitud con la teoría del valor de Prema, porque a mayor atención, mayor motivación. Entonces me voy a dedicar más tiempo a esto que estoy trabajando, pero le voy a dedicar más atención. Pero entonces acá nosotros entendemos de que los contextos, siempre y cuando sean interesantes para nosotros, sean importantes para nosotros, entonces vamos a tener ese concepto de la atención, que es la capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad, ¿no? Y es muy importante que las profesoras en edad escolar de los niños pues tengan ese tipo de estrategias que capten su atención. Hay veces que las profesoras llevan mascotas al colegio, al salón, para que pues, capten la atención de los pequeños, porque es algo que les fascina, ¿no? Entonces, generan ese tipo de comportamientos de atención, ¿sí? Acuérdense de que muchas veces los pequeños pues, están en un ambiente hostil en la casa y se tornan un poco hostiles también ellos en el contexto escolar, entonces hay que sacarlos un poco de esa situación para que generen pues mejor atención, mejor disposición y que generen pues buenos comportamientos y que tengan buenas relaciones interpersonales con sus coetáneos. Si es colorido, llamativo, atractivo, se desarrolla más curiosidad e interés por conocer el medio. Entonces, ahí vemos que tiene que ser muy interesante para los pequeños generar eso, ¿sí? Y eso pasa también en la etapa adulta, cuando los contextos laborales generan unos ambientes muy ricos, unos ambientes muy sanos, unos ambientes muy llamativos. Entonces, como que eso da ganas de ir a trabajar. Pero si son ambientes hostiles también, si hay un mal clima laboral, pues entonces todo lo que yo haga ya pues, carece de atención y de pronto no voy a hacer las cosas de una mejor manera. El ejemplo que hice acá, se sabe que mientras más televisión ven los niños de 1 a 3 años de edad, mayor es el riesgo de padecer trastornos de atención. Alrededor de los 7 años de edad, siendo más agresivo y con poca concentración, ¿sí?
Pues porque están dedicados a eso, a ver la televisión, ¿sí? O sea, ¿qué hay que compita con la televisión? Pues hoy día pues ya hay muchas cosas, ¿no? Ya hay otros factores allí como importantes para que ya no sea únicamente la televisión. Pero hemos cambiado con toda esta cuestión de la tecnología, pues ya no es únicamente la televisión, sino la tablet, el internet, los celulares. Entonces realmente lo que hemos hecho es cambiar este objeto, pero la misma atención se ha generado pues, para estos aparatos que realmente pues, han dañado muchísimo las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones de pareja inclusive, ¿no? Hay inclusive familias, conozco familias en donde lo que hacen los abuelos cuando llegan todos los hijos, ellos quieren a la entrada de la casa o a la entrada del apartamento una canastica o un cubículo donde colocan los celulares para que entren. La única condición que deben de tener ustedes para venirme a visitar es que cuando lleguen se desconecten del celular. Entonces me hacen el favor, los dejan acá, porque pues, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a compartir, porque lo que hace la gente, y pues en muchas imágenes que hemos visto cotidianamente, la gente, cada quien está sentados en la misma mesa, pero todos cogiendo el celular, ¿sí? Inclusive se están comunicando ahí mismo en la mesa, pero por vía WhatsApp. Entonces realmente, pues eso me parece una muy buena estrategia. ¿Quieren venir a visitarme? Pues entonces lo único que tienen que hacer es, para que podamos disfrutar realmente de una cena, de un almuerzo, de una compañía, es que soltemos el celular. Entonces, realmente lo que ha cambiado es como la parte del objeto, pero pues la dependencia como que se mantiene. Luego de que nosotros tenemos esa atención, porque para que haya aprendizaje en este aprendizaje por observación, se necesita esa atención para luego pues guardar, estamos reteniendo, o sea, guardamos de alguna u otra manera lo que estamos observando, que es la capacidad de codificar y de almacenar en la memoria los eventos modelados. Entonces, imágenes como la que vimos nosotros en el video, cómo eso lo replican los pequeños más adelante, ¿sí? ¿Pero por qué lo replican? Porque prestaron atención y mucho más con esa influencia tan marcada que tuvo el papá, porque el papá era bastante claro en lo que quería enseñarle al pequeño, ¿no? Entonces, toda la atención del niño, toda la atención la recibía el padre. Entonces el niño pues estaba muy atento y retenía absolutamente todo lo que le decía o lo que hacía el padre, que no era pues lógicamente favorable, no era lo correcto. Entonces, en imágenes, cuando hablamos de esa retención, en imágenes son abstracciones de los acontecimientos. El ejemplo que yo les daba a ustedes del compañero que tuvo el detalle con la profesora, digamos que esa imagen quedó guardada en algunos de nosotros y entonces seguramente la replicaremos más adelante. Son abstracciones de los acontecimientos que se vivieron anteriormente. Las representaciones verbales está relacionada con el desarrollo del lenguaje porque las palabras traen a la memoria también imágenes. Entonces, si acá vemos nosotros, y esto tiene mucho que ver con la teoría de la Gestalt, en donde el todo es importantísimo, en donde nosotros sabemos nosotros de que aunque no esté formado, sabemos de que este es un cuerpo de una niña, ¿sí? Aunque nosotros a esta niña no la veamos, no le veamos sus piernas, no quiere decir de que sea una persona que nació sin piernas o que está así, tal cual como la estamos viendo ahí. No, sabemos de que está arrodillada y está trabajando en ese rompecabezas. Entonces, la percepción de nosotros nos dice que el cuerpo humano tiene ciertas características.
tenemos 2 brazos, tenemos 2 piernas, tenemos 2 ojos, tenemos 5 dedos en cada mano, ¿ven? Tenemos la nariz, la boca, tenemos cabello. Entonces, realmente eso es lo que nos han enseñado con el transcurrir de los días, de los años, en nuestro aprendizaje. Y entonces sabemos de que esto es una representación de imágenes, pero que genera entonces también representaciones verbales cuando nos preguntan qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo acá la niña? Entonces sabemos de que está armando el cuerpo de una niña, porque es lo que a ella le enseñaron también anteriormente. Entonces ahí está la retención, para luego hablar de la reproducción. Y es la misma conducta que observamos en el modelo, pero la reproduje o se reprodujo en el tiempo que yo consideré importante para mí. No lo hice inmediatamente cuando la observé, sino la guardé, la retuve, la aprendí, eso sí, y sé qué es lo que es correcto hacer, y luego ya, ahí sí ya replico nuevamente esa conducta, la reproduzco de una manera completa, a ver cómo me va, ¿sí? Yo la vi como la hizo tal persona, y espero que también me vaya bien a mí, ¿sí? Tengo que estar muy atento de que las cosas que yo haga sean, o las personas que hacen modelo, yo las pueda realmente guardar en mi memoria. Porque la idea de la reproducción es convertir en acción la observación recordada. Eso es lo que nos planteaba Bandura. Y la motivación se refiere al impulso y al esfuerzo para satisfacer un deseo o meta, ¿sí? Yo tengo que estar realmente también motivado. O sea, aparte de que estoy atento al modelo, pues también tengo yo la motivación. La satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando colgo un deseo. O sea, cuando yo obtengo algo, cuando yo logro algo, obtengo satisfacción. Yo puedo llegar a tener algo, pero pues eso no me genera satisfacción, ¿sí? La motivación implica impulso hacia un resultado. Digamos que la motivación es ese motor que me impulsa a mí, me lleva a actuar, ¿sí? O sea, yo quiero hacer eso. Pero resulta que lo hice, pero no me fue bien, ¿no? El resultado fue negativo. Ahí no tengo satisfacción, ¿sí? En cambio, la satisfacción es el resultado por haber hecho toda esa serie de conductas. Por eso dice que la satisfacción implica resultados ya experimentados, porque pues hice lo que tenía que hacer. O sea, yo desbaraté la conducta y la representé en varias subconductas que me llevaron a obtener ciertos resultados. Entonces, cuando yo ya tuve esa serie de conductas, obtuve realmente la satisfacción. Pero la motivación no es satisfacción, ¿sí? Por lo general, la motivación, como les digo, es lo que me genera a mí movilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo deseo ir al cine, quiero ir al cine, entonces me voy a ir al cine, tengo esa motivación, ¿cierto? Me voy al teatro, ¿sí? Veo la película, pero realmente no cumplió las expectativas la película, entonces pues, no obtuve la satisfacción. Estuve muy motivado todo el tiempo, fui allá, compré los tiquetes, las boletas y bueno, entré y resulta de que pues la expectativa que yo tenía de esta película era muy buena y resulta que no. Entonces ahí se presentó motivación, pero no obtuve la satisfacción. Entonces muchas veces cuando nosotros replicamos cierto tipo de conductas, estamos muy motivados, pero resulta que a mí no me fue tan bien como al modelo, ¿sí? Entonces la satisfacción va a ser, o la no satisfacción va a ser de que yo como que reevalúe si repito yo esta conducta o no.
¿Ven? Lógicamente lo que dice ahí es cierto, ¿no? Que la motivación es necesaria para un buen aprendizaje y eso es vital, claro. Eso es vital, ¿sí? De hecho, en los colegios, pues normalmente a veces cuando los pequeños entran al colegio en la mañana, aunque eso lo han cambiado ya, inclusive los colegios campestres hacen eso, porque las primeras horas de clase eran unos ladrillos, que eran como por ejemplo las matemáticas. Entonces imagínense ustedes llegar al colegio y tener pues como como ese ladrillo, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, lo que ellos quieren es captar como toda la atención y toda la concentración en los niños, y lo que buscan es de que cuando lleguen al colegio tengan mucha actividad, que las actividades sean mucho más de ese estilo de estar como activos, como interactuar, ¿sí? Y entonces eso genera pues ese tipo de motivación, ¿no? Y de pronto ya van a llegar con mayor disposición, más despiertos, ¿sí? Inclusive cambian un poco la hora de entrada al colegio, porque en los colegios entraban a las 6 de la mañana, entonces los niños pues, resultan acostándose la noche anterior como a las 11 de la noche para levantarse a las 4:30 para medio desayunar, medio comer algo y salir. Si se quedan dormidos en la ruta o llegan al colegio y si les dan la primera hora de clase de matemáticas o ese tipo de materias, pues entonces se van a quedar dormidos porque no durmieron bien. Entonces todo esto genera, pues, como lo dice allí, que debe estar motivado, que debemos generar pues esos buenos aprendizajes siempre y cuando haya pues como esa motivación. Entonces, la motivación dice que hay un refuerzo pasado, hay un refuerzo prometido y hay un refuerzo vicario, ¿sí? Y eso tiene que ver con pues, precisamente las experiencias que yo he tenido, que me ha llevado a mantener la conducta porque me ha ido muy bien. El refuerzo prometido es de que, digamos, la profesora nos prometió que si trabajábamos muy motivados, muy contentos, entonces de pronto salíamos y hacíamos una actividad que a nosotros nos gusta. Entonces, este refuerzo prometido, pues también está allí como muy de la mano de la motivación, o mantiene mi motivación. Y el refuerzo vicario es que nosotros vemos o los pequeños ven en otros salones que hay mucho dinamismo, que hay mucha alegría, mucha felicidad. Entonces, pues como que ese refuerzo vicario lo queremos también nosotros. O sea, como que la maestra, la profesora, lo que haga también genere también como un estilo de satisfacción, como un estilo de alegría, de felicidad en los pequeños. No sé si haya preguntas al respecto. ¿Todo claro, muchachos? Sí, señor. Bien. Entonces, como hablábamos nosotros de este refuerzo pasado, prometido y vicario, tiene que ver esto. Se sabe y se reconoce la respuesta que nuestro cuerpo va a dar a un estímulo, porque lo tenemos allí como guardado, por la recompensa que podemos recibir, este refuerzo prometido, y repitiendo un comportamiento observado en otro individuo. Es exactamente lo que yo les había explicado. ¿Recuerdan ustedes este ejemplo? Este experimento de Bandura. Sí. ¿Sí lo recuerdan? El muñeco, exactamente. ¿Sí? Ese es el clásico experimento de Albert Bandura que utilizó para decirnos a nosotros lo del aprendizaje social, el aprendizaje por observación, el aprendizaje por imitación, el aprendizaje por modelamiento, ¿sí? Entonces, dice, en el clásico experimento, Bandura demostró que la gente puede aprender una conducta sin recibir reforzamiento por ella, ¿sí? El mismo reforzamiento es la conducta que emite el adulto. Acuérdense que los niños nos imitan frecuentemente,
porque nosotros somos para ellos sus héroes, cuando estamos hablando de los niños, ¿no? Entonces, si lo hace un adulto y nosotros vemos, en el caso del experimento de Bandura, nosotros vemos cómo golpean a ese muñeco de hule, ¿sí? De plástico, cómo lo están golpeando y cómo ven, cómo disfrutan los adultos ese tipo de conducta, ¿no? Entonces, fíjense que ahí no están recibiendo un reforzamiento, sino lo que observan ellos es como digámoslo así, la emoción que tienen los adultos al hacer o al tener este comportamiento. Y que cogiera patadas, a puños, alzarlo, lanzarlo y arrojarlo, y que, pues, de que eso se puede hacer, porque si lo está haciendo un adulto, pues ese es el mismo reforzamiento, ¿sí? Que ellos obtienen. Entonces, luego de eso, lo que hacen es dejar a los niños, simplemente los adultos salen y dejan el muñeco bobo allí y empiezan a tener las mismas conductas, las mismas. Y lo hacen con qué ánimo, ¿sí? Con qué una disposición para hacerlo de una manera enorme. ¿Bien? Entonces, pues como que esta situación nos explicó Bandura de esa influencia que tiene, pues como los adultos en los pequeños. Preguntas, muchachos. No, profe, ninguna. Bueno, esperen un momentico, por favor. Quiero mostrarles algo. Un momentito. Por favor. Voy a ponerles un audio. De una persona con ansiedad. Permítanme. Solamente es audio. Este es el video probablemente más improvisado que he hecho en la vida. No tengo un fondo bonito, bueno, sí es bonito porque están mis ilustraciones, pero pues estoy en pijama, no tengo nada planeado, no tengo un script, pero siento que necesitaba hacerlo en este momento de noche con la luz de mi cuarto, porque siento que muchas personas nos sentimos así. Tengo ansiedad. Tengo mucha ansiedad crónica. Sí, es muy raro porque en muchos aspectos de mi vida me siento muy bien y muy realizada y muy feliz, pero mi fisiología a veces no me deja, no puedo escapar, no puedo
sentirme bien y plena porque me va a latir el corazón rápido, voy a sentir que me sudan las manos, que no puedo respirar, que me voy a morir, literalmente. Para los que nunca han tenido ansiedad en su vida, nunca han experimentado como ansiedad crónica, porque obviamente hay un nivel de ansiedad normal que a uno le da cuando vas a hablar en público o cuando tiene como algún cambio importante en la vida, cuando se va a casar, cuando se va a mudar. Digamos, esos son como nervios normales, pero otra cosa es la ansiedad crónica. Esta ansiedad es básicamente que sientes que te vas a morir en la situación más sencilla y estúpida del mundo. Como que puedes estar literalmente sirviendo un vaso de agua, pero sientes como si hubiera un tigre enfrente tuyo que te va a comer. No puedes respirar, sientes que la vida se te va a ir y es muy estresante. Tu cuerpo está como en un estado de fight or flight, luchar o escapar. Y quería hablarles de esto porque siento que sobre todo en los países de habla hispana, la salud mental es como una cosa súper tabú, súper alejada. O sea, de hecho, recuerdo en mi mente imágenes de gente a la que le he dicho como no, pues voy a ir al psiquiatra. Uy, que está re loca, ¿o qué? Y yo sé cómo... Sí, de hecho, sí. Y esto en Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia no pasa. O sea, de verdad, la salud mental es como un tema súper hablado en otros países. Es como que si no tienes un psiquiatra estás out, o sea, ¿qué estás haciendo de tu vida? O un coach o un psicólogo. Pero acá en los países hispanos es como, no, o sea, salud física, voy al médico, tengo una EPS y ya. Y la salud mental es como, nope. Not happening, no estamos hablando de esto. Y de hecho me avergüenza, me estoy dando cuenta en este momento que me avergüenza estar hablando de esto enfrente de la cámara, porque no creo que nadie más en mi vida sepa esto de mí aparte de mi familia. Así que hola amigos del colegio, hola amigos de la universidad que me están viendo, sí tengo ansiedad y es como que admitirlo ante la gente es algo que no está bien visto, que no es normal, que es como la vieja rara. Pero siento que tengo que hacer este video porque sé que hay mucha gente que se siente como yo. Y sé que... ¿Cuál sería, según lo que nos cuenta la señorita, cuál sería el determinismo recíproco de ella? Díganme, por favor, ¿cuál sería ese determinismo recíproco? ¿Cuál sería esa tríada que está planteando ella? ¿Me están escuchando? Discúlpenme. Sí, profe, sí, se lo escuchamos. Bueno, como no... Profe, pues, no sé si ahí tenga que ver el problema de la aceptación como tal, que ella no, aunque lo acepta, le da pena, eh, que a nivel social, sus amigos, por eso ella decía, ay, sí, amigos del colegio, amigos de la universidad, entiendan, yo tengo ansiedad. Y es como que esa parte que necesita ayuda, que quiere, que requiere ayuda, pero ese ámbito social no le permite como, venga, sí, puede hacerlo, no está mal. Todos necesitamos una ayuda, todos necesitamos una terapia, todos necesitamos un respiro. ¿Cuál sería lo que, o sea, qué de pronto podríamos determinar que le está sucediendo a ella en su contexto familiar, ambiental, social? ¿Cuál sería? Profe, pues la verdad, digamos, hay una parte que ella dice que más que todo como la parte de los países latinos y todo eso, que no se le da Ok. como dar importancia a la salud mental y tal vez si en un principio hubiera recibido algún tipo de ayuda o acompañamiento, no hubiera desarrollado esta patología y no lo hubiera llegado de pronto a afectar ya pues en la parte de la universidad o aún en el colegio, pues en el sentido que ella no se sentía pues bien aceptada o aceptando que efectivamente tenía un problema y era el problema de ansiedad. Sí, de hecho, lo que su merced, ya le doy la palabra a Johan. De hecho, lo que su merced dice es cierto, Diego, en cuanto al ambiente que se vive en otros países. Eh, bueno, hay que aclarar de que en nuestros países tropicales
como Colombia, por decir algo, digamos que hay más sabor, hay más vida, diferente a otros países, como por ejemplo Canadá, en donde se presentan las estaciones. Y allá en estos países europeos, norteamericanos, la salud mental es muy bien remunerada. O sea, el trabajar como psiquiatra, como terapeuta, todo lo que es el área de la salud es muy bien remunerada porque la gente se preocupa muchísimo por su bienestar. ¿Sí? ¿Cuántas historias no hemos visto en las noticias de las personas que cogen un arma y asesinan a mucha gente? Lo vimos en la película que tenemos que hablar de Kevin, porque precisamente su determinismo recíproco tiende a ser negativo, tiende a ser supremamente desbalanceado. Entonces, lo que son las estaciones llevan a que la gente entre en unos estados depresivos profundos por el mismo entorno del clima como tal, ¿sí? Entonces, es importante entender eso cuando uno habla de cómo la gente de estas regiones, de otros países, buscan ese apoyo psicológico, buscan ese apoyo psiquiátrico, porque lo ven como algo de su cotidianidad, de la naturaleza misma de su vida, ¿no? Entonces, hay mucha presión, porque pues, el que estén allá en estos sitios no quiere decir de que no haya presión, que la hay. De hecho, hay unas demandas sociales, familiares, económicas fuertes, ¿no? Pero entonces ellos cuando ven que no están logrando cumplir sus expectativas, cuando ven que no están logrando hacer las cosas como ellos quieren, pues entonces simplemente lo que hacen es deprimirse, ¿sí? Y bueno, la tasa de suicidio es muy elevada, por eso es de que se requiere ese apoyo psicológico y ese apoyo psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasa acá, por ejemplo, en nuestro país? La falsa idea de que pues, el asistir a psicología o asistir a psiquiatría es para locos, ¿sí? No, no es de locura, es de un estilo de vida que no le permite a uno tener ese tipo de motivación o de satisfacción. Es ver las cosas de una manera cuadriculada, es ver las cosas a través de un túnel oscuro que realmente no le genera a uno pues como satisfacción en la vida. Pero acá hay esa creencia errónea con respecto a que, uy, caramba, esto es un tabú hablar de esto, y no es bueno hablarlo, es horrible hablar de eso, entonces mejor como que yo me quedo callado y no lo hablo porque no está bien visto, ¿sí? Entonces, la gente termina pues hundiéndose un poco en estos estados ansiosos, en estos estados depresivos, porque no lo cuenta, no lo expresa. Entonces, eso nos da un poco de idea de que este determinismo recíproco, en cuanto estamos hablando del medio ambiente, del contexto, de las relaciones familiares, de las consecuencias, de la conducta, pues tiende a ser totalmente desbalanceado también y lleva a que las personas pues igual terminen totalmente alteradas emocionalmente. Si tú querías comentar algo, Alejandra. Perdón, voy a darle discúlpame Alejandra, voy a darle la Tranquilo, palabra profe. a Johan que la había levantado antes, discúlpame. Sí, Johan, cuéntame. Gracias, profe. Su merced acaba de nombrar algo bastante importante digamos que la situación, aunque la chica Claudia tiene claro incluso algunos datos bastante relevantes acerca de nosotros digamos que los países de habla hispana de como falta de culturización incluso, se puede tipificar así. Lo que más yo creería que genera como efecto detonante es que ella no se sienta escuchada y que no se sienta comprendida. Ella y es consciente y tiene claro de que efectivamente existe un espacio donde ella como que puede
darle manejo a su situación y a su patología por parte de su ambiente, por parte de su entorno, no siente como ese acompañamiento que juega un papel muy importante dentro de incluso la recuperación, incluso dentro del control de las conductas y de los efectos detonantes. Entonces me parece que si bien está claro, se puede llegar a tener esta patología, gran parte de los entornos en los cuales ella se desenvuelve, donde no se siente de pronto comprendida, ¿sí? Causan incluso que la patología se pueda llegar a agravar y muchas de las conductas, digamos, que no vayan dentro de los estándares de comportamiento normal, como nosotros lo podemos llamar, pues se detonen por esta misma situación. Entonces considero que si bien está claro el tema de la salud mental debe ser una prioridad para todos, nosotros también debemos ser conscientes que nosotros contribuimos de manera muy positiva con nuestra escucha, con la comprensión y demás a este tipo de personas o a este tipo de sujetos o individuos que sufren de las patologías acerca de su recuperación o de su tratamiento. Entonces yo creería que es como un deber comunitario que todos debemos empezar a implementar acerca de cuál es el manejo que nosotros le estamos dando a las personas de nuestro entorno. Si definitivamente la persona que está a nuestro lado, que vemos todos los días y saludamos, si bien pueda estar sufriendo de una situación como esta, si definitivamente nosotros lo pasemos por alto, ¿sí? O definitivamente todo el mundo lo pase por alto hasta que se presente una conducta que uno diga, wow, ¿será que sí tenía un inconveniente? Y considero que es como el común denominador ponernos todos la camiseta para poder aportar a este tipo de situaciones, profe. De hecho, Johan, de ahí la importancia que nosotros desde el primer momento de la consulta, cuando nos llega el paciente, lo podamos enganchar. Fíjense en la importancia que tenemos nosotros como terapeutas, como psicólogos clínicos, en donde, bueno, inclusive en el contexto laboral también, en psicología organizacional. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros le generemos como esa empatía, le generemos como esa escucha para que ellos realmente quieran volver. Porque si nosotros actuamos con despotismo, actuamos de una manera pues como negligente, como sin interés, pues lógicamente pues eso pues no sería lo más adecuado. No quiere decir de que nosotros, y esto es muy importante también, no quiere decir de que nosotros los psicólogos no nos cansemos, no nos agotemos, no tengamos también los momentos de tristeza, de soledad, de angustia, de temor. Los tenemos porque antes de ser psicólogos somos seres humanos, somos personas. Pero lo que sí es cierto que yo tengo que hacer como utilizando un término psicoanalítico como la catarsis, para poder oxigenarlo un poco y salir de mi consultorio y tener como otro tipo de actividades, otros espacios como para oxigenarlo, ¿no? De hecho, cuando uno sale del consultorio, pues en época de pandemia, pues las consultas se han manejado de una manera virtual. Pero cuando es presencial, pues uno, en el caso mío, pues uno recibe 18 pacientes diarios, en donde uno pues realmente lo que hace es escuchar y escuchar, y claro, uno se agota. Pero el asunto es de que si la gente llega a consulta con uno, pues uno tiene que estar con la mejor disposición, con buena actitud, con esa habilidad de escuchar y lógicamente de hacer un buen análisis para poderle ayudar en el proceso terapéutico. Si no es así, pues lógicamente la persona, ¿para dónde va a coger? Si nos da a nosotros como la última opción, ¿sí? O una de las últimas opciones, y resulta que le da mal con uno, entonces ¿para dónde va a coger después? Pues realmente es muy importante ese tipo de situaciones en donde somos nosotros, como lo decía su merced Johan, quien acuden a nosotros y tenemos que atraerlos, engancharlos para que se queden con nosotros y puedan salir, pues, lógicamente, totalmente diferentes a como entraron, ¿no?
no lo contrario, que llegaron con un TIC y salieron con 3. No, que sea realmente una terapia bien manejada, con todo el criterio profesional, con toda la ética profesional, por el bien de nuestro paciente. Ahora sí, su merced, ¿qué quería decir? No, profe, pues yo también quería hablar de que sí es importante como prestarle la atención necesaria porque a veces hay muchos, digamos, lo que decía la chica en el video, uno a veces solo va como a citas médicas por dolores físicos, pero no le presta atención a cosas que están pasando internamente. Y también hay, de pronto también por lo que decías, la cultura y todo, hay muchos psicólogos trabajando en EPS que solamente se dedican a medicar o a remitir Más todo bien, es el psiquiatra. más bien porque Entonces, uno como psicólogo no puede formular. Conoce sí, qué fármaco se utiliza para la depresión, para la ansiedad, para el control de los sí, pensamientos, pero no podemos formular. El que sí, lo esté y todo haciendo es, está fallando a la vez. exacto, todo lo remiten como al psiquiatra y no sé, pues como que no se da el tiempo ni el espacio necesario para poder hacer un buen para realizar un buen diagnóstico. Y la idea es tomarse ese tiempo, ¿no? Si lo hace así como tú lo dices, Alejandra, pues realmente pues está faltando a la ética, porque tiene que hacerse de una manera muy comprometida. Y bueno, no quiere decir de que uno no pueda mandar o remitir a psiquiatría. Yo tuve muchos momentos, he tenido muchos momentos, o tuve casos en el pasado en donde yo veía al paciente que realmente era necesario remitirlo a psiquiatría porque la crisis tan tenaz que tenía no lo dejaba tomar decisiones, no le dejaba dormir, no le dejaba una gran cantidad de cosas. Entonces realmente es un paciente que puede ser un suicidio en potencia, ¿no? Se puede suicidar. Entonces realmente uno, no es que no pueda uno remitir, la cuestión es de que yo tengo que mirar cómo es que llega mi paciente a mi consultorio, si llega en un nivel de estrés bajo, medio o alto, ¿no? O lo mismo la depresión, o la angustia, la ansiedad, o todo este tipo de, si ya estás entrando en delirios de persecución o paranoias o alucinaciones auditivas, visuales, pues uno tiene que evaluar exactamente eso. Pues para eso son las primeras sesiones de evaluación. Pero si necesito remitir a psiquiatría, tenga la seguridad de que uno tiene y debe hacerlo, porque pues solamente con el manejo que uno puede hacer a veces no lo es suficiente. Claro, yo puedo manejar la normalización, bajarle los niveles de ansiedad que tenga la persona, pero a veces es necesario inmediatamente. De hecho, me ha tocado llamar a salir del consultorio y pedir la ambulancia y esperar que llegue la ambulancia para que los lleven allá, porque tiene que irse remitido de una vez para que psiquiatría en la clínica donde lo puedan atender de la EPS, lo puedan atender y le den medicamento. O sea, es una responsabilidad. Es importantísimo que uno sepa hasta dónde va la responsabilidad de uno como terapeuta. Ok. Sigamos escuchando a ver qué nos dice. Por favor. Que hay mucha gente que sufre con ansiedad todos los días de su vida. A veces yo no tengo ya ni siquiera solamente el miedo de la ansiedad, sino miedo al miedo. O sea, miedo a tener ansiedad, miedo a que esté en una reunión y no vaya a poder respirar, miedo a el miedo. Y durante mucho tiempo me he sentido así, como que no puedo controlar mi cuerpo, como que estoy fuera de control, como que de verdad mis pensamientos me controlan. Ustedes saben que yo soy como la primera defensora de no, la gratitud, el positivismo, aceptar donde estás, ser compasivo, y la verdad es que esos, o sea, como esos mindsets son lo mejor en un momento normal, en un momento como casual o hasta en un momento difícil, pero en un momento de un ataque de ansiedad, de un ataque de pánico, ningún pensamiento sirve, nada. Por eso, meditar,
meditar es tan importante. Y la verdad es que yo he tenido como una relación de amor y odio con la meditación, porque muchas veces dentro de mi cabeza ha habido como una confusión de que meditar es como intentar callar la mente, y cuando voy y medito con esa intención de que algo más suceda, como que mi mente se calle, solamente estoy como ya, por favor, que se vayan los pensamientos horrorosos, que ya deje de pensar todo esto horrible que me pasa. Sí, como intentándolo realmente mucho. Y ahí es cuando encuentro el problema, porque la meditación definitivamente no es intentar nada, de hecho es no hacer nada. Y ustedes van a decir como, ay, pero muchas veces yo no hago nada. No, muchas veces parece que no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo estrés, estamos haciendo rencor, estamos haciendo envidia, haciendo con nuestra mente, quiero decir. Entonces, la verdad es que la meditación es muy importante, porque es como permitir. Y es lo más difícil, o sea, es muy importante, pero es lo más difícil de hacer en un momento de un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque la meditación es literalmente permitirle a los pensamientos estar ahí y observarlos, o sea, no querer que se vaya. Y esa es la clave más importante para todos allá afuera que alguna vez han tenido ansiedad. La clave para que un ataque de ansiedad cese y se vaya es no querer que se vaya. Es literalmente darle la bienvenida, literalmente decir como voy a sentirte completamente, voy a sentir mi cuerpo estresado, voy a sentir los latidos de mi corazón, voy a sentir mi boca seca, voy a sentir mis manos frías, voy a sentir mi falta de aire, voy a hacer como si yo hubiese elegido este ataque de pánico, este ataque de ansiedad. Es lo más difícil de hacer, es lo más difícil de hacer. No todo el tiempo puedo, la mayoría de veces me quedo dormida, que es como la salida más fácil y más sencilla. Muchas veces sí puedo, como literalmente estar tan presente que simplemente esos pensamientos se desaparecen. Como que solamente al observarlos y no como añadir resistencia a esos pensamientos de miedo, simplemente hace que se vayan, que estén ahí y que se vayan. Y tengo que aclarar allí que en algún momento yo se los dije, se los expliqué, de que uno tiene que hacerle ver al paciente de que, pues, en la medida que yo tenga esa ansiedad, pues vamos a tratar de dejarla que fluya hasta lo máximo para que se dé cuenta que pues, realmente no le va a pasar nada mal. Estoy monitoreando, pues lógicamente, sus latidos de corazón y estoy regulando un poco eso, pero quiero que el paciente, o necesito que el paciente se dé cuenta de que todos esos pensamientos negativos que está presentando y que está haciendo que piense de que se va a morir, de que le va a dar un infarto, por la ansiedad que tiene. Entonces, es muy importante que el paciente llegue a un punto en donde es el pico más alto de la ansiedad para que el niño se dé cuenta cómo llegué al punto más alto de ansiedad y aquí estoy vivo. Realmente no me pasó nada. Realmente me he sentido mucho mejor. Realmente he mejorado. Realmente, entonces cuando ya llega a ese punto más alto de la ansiedad, es que los pensamientos empiezan a modificar. Lo mismo que está planteando un poco ella cuando deja que fluyan toda esa serie de pensamientos, para que los pensamientos mismos se erradiquen, como que no se cumplan esas hipótesis, que se den cuenta de que realmente tampoco es así. De que si yo estoy pensando de que soy inútil, de que no sirvo para nada, de que soy un cero a la izquierda, entonces replico con esos pensamientos y lo replico, llega un punto en que ese pensamiento realmente pierde valor, o sea, como que me lo repito tanto que pues, ya no hay más para dónde. Entonces ese pensamiento pierde su valor, pierde su importancia. Eso es lo que nos está explicando ella, de la manera como por medio de la meditación, que es lo que llama ella,
pero en cierta manera la relajación muscular o la diafragmática, que entonces lo que yo hago es como ir manejando la presencia de esos pensamientos que aparezcan, y llega un momento que pues como que yo los detengo. Utilizo la técnica de la detención del pensamiento o la reestructuración del pensamiento cuando ya están por allá en el pico más alto, para que ese pensamiento, y como ya no tiene valor, como ya no tiene importancia, como yo sé que no es cierto, entonces ahí empiezo yo a reevaluar y a pensar de una manera diferente para bien. Pues en el caso, si yo soy el paciente, pues para bien del paciente, para bien mío. Ya. O como al no intentar reemplazarlos por nada positivo, eso también me pasa, porque muchas veces yo tengo la idea de que simplemente me estoy enfocando de una mala manera hacia algo, entonces como que intento ponerle como una connotación positiva a lo que sea que esté pensando y no funciona. La mejor forma que he encontrado para superar la ansiedad es observarla, o sea, como entender que no puedo controlarla, entender que no puedo controlarla, que no puedo controlar cómo me siento, que no puedo controlar mis pensamientos. Acuérdense, por favor, quién nos está hablando. Acuérdense una persona que nos está hablando desde su momento más crítico, desde su esquema de pensamiento negativo, ¿no? Digamos que ella lo está planteando de esa manera porque es lo que está viviendo. Y fíjense que en la manera como lo está expresando se le quiebra la voz porque sufre ella eso. Entonces, de hecho, lo comentaba al principio ella, que las cosas no funcionan así como tan fácil cuando se habla de la reestructuración, de la modificación, de que pensar positivamente. Claro, no lo hacen porque no lo ven viable, no lo ven funcional, porque para ellos eso es pues como que no funciona, ¿sí? Por eso hay que dejarlos que tengan toda esa interpretación negativa, que tengan toda esa vivencia negativa, para luego que empiecen a disminuir un poco pues como esa respuesta ansiosa. Solamente puedo observarlos y después reenfocarme en algo más, pero no puedo controlarlos. Y eso ha sido algo jodidamente difícil para mí de entender, porque es muy difícil sentir que no puedo controlarme, que estoy fuera de mi control, que mi cuerpo está fuera de mi control. Pero creo que precisamente ese es el mensaje de la ansiedad: aprender a observar, a estar más presente y a dejar de querer controlarlo todo, a dejarme ser, literalmente, a dejarme ser. Yo he sufrido de ansiedad desde hace más o menos 2 años y nunca he tomado nada, ninguna medicación, y no pienso hacerlo, por más de que todos los psiquiatras que existen en el mundo son como, mi amor, pros, ansiolíticos. Es como, no voy a tomar nada, porque yo sé que yo puedo masterizarme a mí misma y yo sé que yo puedo encontrar la manera de estar tan enraigada, tan grounded en mí misma, que poco a poco mi ansiedad va a ir quitándose. Poco a poco voy a ir superando esto. Y este video de hoy es como una historia general de mi ansiedad. Esto es solamente como mi historia y mi desahogamiento hacia ustedes, porque la verdad es que quería contarlo desde hace mucho tiempo, pero este video es como un statement para mí, una promesa que estoy haciendo aquí y ahora. Todas las personas allá afuera que me estén viendo en este momento y que tengan un trastorno de ansiedad, quiero decirles que no están solos, que muchas personas allá afuera están sufriendo de lo mismo, solamente que están muy asustados de decirlo y de comunicarlo y de compartirlo, porque es algo que avergüenza y que la sociedad nos ha enseñado a que debemos estar avergonzados, pero no tienen por qué avergonzarse. Una enfermedad mental es igual que una enfermedad física y hay que tratarla como tal.
no están solos. Y segundo, van a poder salir de esto. Porque yo voy a poder salir de esto y estoy completamente segura de esto y no voy a tomar ansiolíticos. Voy a seguir meditando y voy a seguir entendiéndome y voy a estar tan presente conmigo misma que voy a poder masterizar esto y enseñárselos a ustedes. Se dan cuenta cómo ya empieza a cambiar su forma de pensar. Saben, yo consciente de que pues, está muy ansiosa, pero también sabe y es consciente que pues, esto no es el acabose. Ella misma lo está diciendo, sabe que lo puede lograr, que es un camino tortuoso, en cierta manera difícil, que hay que tener en cuenta mi contexto familiar, mi contexto afectivo a nivel de pareja, mi contexto social, pero sobre todo el autoconcepto, ¿no? De esta manera entonces yo empiezo a permitirme vivenciar pues todo esto que ella nos plantea, pero con el propósito y con el objetivo de mejorar mi estado emocional. Interesante, ¿no? ¿No les parece interesante? Hoy están muy callados. Sí, señor. Sí, profe. Hoy están muy callados. Bien, muchachos. Hemos terminado por hoy. Como les digo, mañana será la tarea de hablar con respecto a la retroalimentación de la asignatura. De hecho, les voy a colocar mañana unas preguntas para que por favor respondan. Y bueno, lo expresen con respecto a si se cumplieron las expectativas de la asignatura, si les gustó o no lo que trabajamos, lo que no les gustó y que le modificarían, ¿no? Entonces es importante que hagamos esa retroalimentación para lógicamente pues, mejorar día tras día. Muchachos, por hoy no es más. Nos veremos mañana para que cerremos la materia. Sí, María Isabel, cuéntame. Profe, ¿me podrías hacer el favor de regalarme un minutico al finalizar la clase? Con mucho gusto, María Isabel. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, un feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Chao, mucha suerte. Chao, Marian, Camila, Gabriela, Marilyn. No, profe. Chao, Mayerly. Chao, Gabriela. Chao, Gabriela. Voy a retirarte, Gabriela. Señorita. Nos llegó una circular donde dice que nosotros debemos hacer 1 año o 1 año y 3 meses de las prácticas, sí, para podernos graduar. Entonces te quería pedir el favor, a ver si tú sabes de pronto cómo se puede hacer para poder hacer las prácticas en psicología clínica. No. ¿Y cuándo le llegó esa circular? La tengo acá, o sea, es que la estábamos revisando y pues... Si quieres envíamela al WhatsApp y la reviso. Quiero tan amable, María. Y la reviso y no sé si la misma universidad tiene sitios de práctica para ustedes. No lo hacen. La verdad no lo sé, porque hay muchos sitios. Dime, María. Yo he oído de algunas compañeras que están haciendo las prácticas, por ejemplo, con el profesor Orlando.
Sí, Sí, pero pues, no, pero digamos que, o sea, hay muchos estudiantes y la universidad debería moverse, digo yo, con todo respeto, que acá lo estamos grabando, ¿sí? Moverse en ese sentido, pues, para generar espacios para realizar prácticas. Porque espacios hay muchos, está el Hospital Militar, está la Policía Nacional, y está el INPEC, está los bomberos, las comisarías de familia, están en bienestar familiar. O sea, se requiere que haya como una presentación de la universidad para que puedan existir diferentes sitios de práctica, que me parece que la universidad en ese sentido está un poco quedada, porque, porque no es solamente la práctica clínica que se genera en la universidad, que es buena, o sea, que bueno que la tenga la universidad, que hayan practicantes en psicología en la misma universidad, pero es que, mira, acá nomás tenemos en tu grupo son 43 estudiantes y de pronto en la práctica clínica de la universidad serían como 3 o 4, máximo 6, y eso exagerando. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los otros espacios para hacer la práctica clínica? De hecho, me parece importantísimo que haya práctica clínica o que haya práctica organizacional o que haya práctica educativa, la que sea, pero me parece importantísimo que si no lo hay, digamos lo que se está perdiendo un potencial en los estudiantes porque de hecho es un requisito. Me parece que el IFEX, cuando hablamos de nosotros de formación de psicólogos, exige de que tenga un año de práctica profesional, por lo menos un año. Yo me acuerdo que en mi época pues, uno tenía la práctica clínica, la práctica organizacional y la práctica educativa, y los tenía que hacer. ¿Ven? Yo en mi época, yo hice mi práctica en la Policía Nacional y en el INPEC, en la parte clínica. Y en la parte organizacional, lo que se trabajó fue en estos, yo no sé si tú te acuerdas de esta empresa de electrodomésticos Dalón, ¿no? bien, pero Dalón tenía una frase que decía, si lo tiene Dalón, es bueno. creo que sí. Dalón era eso, exactamente era eso, que allá hice mi práctica organizacional. Pero hay que escoger muy bien el sitio porque no es de que yo llegue allá como psicólogo organizacional, por ejemplo, y me pongan a organizar los cumpleaños de la celebración de cumpleaños de la gente. No, no es la idea. No es la idea. Es posesionarnos muy bien como psicólogos y hacer respetar nuestro rol como psicólogos. Nosotros no somos ni pedagogos, ni trabajadores sociales, no, somos psicólogos y tenemos que colocar entonces muy bien de que me coloquen en esas. Y eso se debe encargar la universidad, de escoger muy bien los sitios de práctica pues, para los estudiantes. ¿Y cómo Bueno, estás tú? bien, entonces te envío la Bien, circular y me cuentas, ¿vale? sí, Gracias. vale. Envíamelo y con mucho gusto yo lo reviso. Chao. Una feliz noche. Igual para ti, me encantó verte y escucharte. Chao. Chao.